porque el principio bíblico que nos presentaban en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer, sigue siendo vigente. El mismo principio que Jesús le dice a los discípulos en la última cena, separados de mí nada pueden hacer, es el mismo principio con el cual dice Hechos 1:8. Pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para predicar, poder para aguantar la persecución que en aquel tiempo venía de los judíos y de los romanos. Poder para poder defender con inteligencia, con sabiduría, con razón la fe cristiana, poder para poder mantener unidad entre ustedes, aun cuando vienen de naciones diferentes, de lenguajes diferentes, de orígenes diferentes, poder para predicar el evangelio, aun cuando entre ustedes puede haber separaciones y divisiones, poder para predicar el evangelio con poder, con autoridad y sobre todo poder para que cuando ustedes oren por el enfermo, echen fuera al demonio, el demonio se ha echado fuera, el enfermo se ha sanado, como testimonio de que lo que ustedes están predicando es verdad. Diga conmigo, el Pentecostés es un testimonio. Vamos a leer el versículo 22 al 24 de Hechos 2. Aquí, después de este evento del Pentecostés, eh, no está de más decirlo, el Pentecostés era una fiesta nacional judía que se celebraba cada año, 50 días después de la Pascua, para celebrar pues la cosecha. Era una fiesta llena de alegría, era 50 días después de la Pascua y eran los primeros frutos de la cosecha. Así que haciendo alusión a esto, Jesús, como en muchos otros pasajes, toma de referencia las fiestas judías para ejemplificar su deseo, sus motivaciones o sus sueños. ¿A qué me refiero con esto? 50 días después de que Él resucita de la cruz, resucita de la tumba, perdón, llega el día del Pentecostés y se celebran los primeros frutos, ya no de una cosecha de agricultura, sino de una cosecha de almas. Ahora se levantaría una cosecha de almas y no fue una cosecha pequeña, sino que en el primer discurso de Pedro fueron 3,000 personas las que se convirtieron. Entonces, sin entrar mucho en trasfondo judío, eso significaba el día del Pentecostés. La, la cosecha, la primer cosecha, pues, de la siembra. Lo mismo es para esto, la primer cosecha de la siembra de la iglesia. Si usted me pregunta, en mi opinión, es opinión, ¿cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó el día del Pentecostés. Habrá quien piense que desde el Antiguo Testamento está presente, pero una iglesia sin poder no es una iglesia. Y cuando la iglesia recibió poder fue en el día del Pentecostés. Así que desde mi punto de vista, ese es el punto clímax en el que la iglesia comienza, porque no podía tener líderes débiles, no podía tener un Pedro que estaba entre dudando entre que sí, entre que no. No podía tener un Juan que huía a los brazos de su madre. No podía tener unos líderes que cada uno se desparramó por su lado. Necesitaba líderes con poder. Necesitaba los apóstoles siendo transformados, renovados y con la presencia de Dios en sus vidas. Por eso es que yo digo que la iglesia comenzó ese día. Vamos a leer, perdón, me equivoqué, Juan 16, del 7 al 11. En la llegada del Espíritu Santo fue anunciada por Jesús previamente. Jesús, estando en los últimos momentos con sus discípulos, les anuncia la llegada del Espíritu Santo y les anuncia que este Espíritu habría de cumplir con ciertas labores o con ciertas características. Dice Juan 16 del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad,
Os conviene que yo me vaya, le dijo Jesús a los discípulos, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ese consolador es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, diga conmigo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí yo continúo leyendo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hoy veremos el día del Pentecostés desde la perspectiva de la promesa que Jesús hace en Juan 16, del 7 al 11. ¿Cómo es que este pasaje se viene a cumplir en el día del Pentecostés? Así que estaremos intercalando entre estos dos pasajes, Hechos 2 y Juan capítulo 16. El versículo ahora sí, 22 del capítulo 2 de Hechos dice, es el cumplimiento de la declaración de pecado, que convencerá al mundo de pecado. Dice el versículo 22, le dice Pedro a la multitud que se junta a ver este fenómeno del día del Pentecostés, que se extrañan y dicen, estos hombres que están hablando en lenguas que son nuestras, ¿cómo es que hablan en lenguas que son nuestras? Deben de estar borrachos, deben de estar mal de la cabeza, o tal vez están ebrios. No es correcto esto, no está bien, es un descontrol. Y Pedro y los confronta demostrándoles esos tres aspectos: pecado, justicia y juicio. Primeramente de pecado. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Eso qué tiene que ver? Los judíos necesitaban una prueba más de que Jesús era en verdad el Mesías. Y si Jesús era el Mesías, entonces ellos estaban confirmando que ellos habían cometido un pecado gravísimo al haber asesinado al Hijo de Dios. El hecho de que ahora el Espíritu Santo se haya derramado sobre hombres y sobre mujeres le comprueba al pueblo judío de aquel tiempo que efectivamente ese hombre que habían asesinado, que les había prometido que un día el Espíritu Santo habría de descender sobre ellos, era un hombre que decía la verdad porque su promesa se cumplió. Su promesa se cumplió, y como su promesa se cumplió, todo lo que él dijo acerca de sí mismo es verdad. No sé si alcanzan a entender la relación. El hecho del día del Pentecostés es un testimonio para que el pueblo de aquel tiempo conociera que habían cometido pecado. Cuando el Espíritu Santo llega, convence de pecado en este sentido al pueblo judío. Yo entiendo que hay una convicción de pecado personal, pero en el tiempo profético de Hechos se cumple, convenciendo a los judíos de que habían pecado al haber asesinado al Hijo de Dios, al haber asesinado al Mesías. Y es que esto no es nada nuevo. Aplicándolo a nuestro tiempo moderno, el hecho de que usted sea una persona con el Espíritu Santo, una persona que vive con la unción del Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios, causa polémica. Diga conmigo, causa polémica. Pero no por su personalidad, no por sus comentarios, sino porque la gente se siente incómoda. Es un sentimiento de que, oye, a pesar de que usted ni siquiera sea ese que le está exponiendo su pecado, el simple hecho de decirle, no, ¿sabes qué? Yo no quiero participar de esto, o a veces ni siquiera uno lo tiene que decir y la gente se da cuenta.
incomoda. Cuando el Espíritu Santo está en usted, convence de pecado a través de usted. No porque usted tenga que decirle, andas mal a la otra persona, sino porque la misma presencia de Dios en su vida incomoda el pecado ajeno. Vuelvo a lo mismo, a veces más bien usted no necesita decir, usted no necesita señalar el pecado. Si me pudieran poner 2 Corintios capítulo 2 del 15 al 16 y nos habla del impacto que la iglesia tiene ante la cultura. Dice que para algunos somos olor de vida y para otros somos olor de muerte. Lo mismo sucedió para los judíos en aquel tiempo. Dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo, de Cristo, perdón, en los que se salvan y en los que se pierden. Usted, mi hermano, por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted causa un impacto en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16, por favor. A estos, ciertamente olor de muerte, a los que se pierden, para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces aquí, ¿qué se está refiriendo? Muy sencillo. Cuando hay una victoria, siempre va a haber ganadores, siempre va a haber perdedores. Y cuando tu reino está perdiendo, obviamente que es un olor de muerte. Cuando pasan esos guerreros victoriosos delante de ti, que tú no perteneces a ese ejército, tu olor, por más fragante que sea, te molesta. ¿Por qué? Porque es un olor para ti de muerte, porque tu reino está perdiendo. Mientras que si perteneces al reino de los vencedores, de los valientes, cuando ves a caminar a esos vencedores, es un olor de vida, es un olor reconfortante, porque ganaste, porque son de tu reino. Si ellos ganan, tú ganas. ¿Me explico? Es incómodo el cristiano, pero está bien, porque cuando hay convicción de pecado, se da y hay una voluntad de parte de la persona, se puede llegar al arrepentimiento y se puede llegar a la fe y por consiguiente a la salvación. Es bueno el convencimiento de pecado. Entonces, cuando dijo Jesús que cuando el Espíritu viniera, Él convencería al mundo de pecado, pero también lo convencería de justicia. Leemos el versículo 29 del segundo capítulo de Hechos. Varones hermanos, versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, además de decirles, además de que el Pentecostés fue una confirmación de que habían asesinado al Hijo de Dios, es una confirmación de que ese hombre se levantó. Él había prometido muchas cosas, dos de las principales: yo al tercer día me voy a levantar. La segunda, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes cuando yo me vaya. Las dos cosas se cumplieron. Así que ese hombre es justo. A eso se refiere con convencer de justicia, tanto en lo individual como significa que te convence de que Él es Dios, de que Él es tu Salvador y que Él es suficiente para tu vida. Eso es convencer de justicia. Habrá otras interpretaciones, pero esto es convencer de justicia, convencerte de la justicia de Dios. Dios es justo y lo que Él dice no es mentira. Así que cuando viene el día del Pentecostés, se confirma también esto,
que ese hombre que fue asesinado era un hombre verdadero, un hombre de palabras verdaderas, un hombre justo, que lo que dijo se cumplió y que su legado permanece. Entonces, ese es el segundo cumplimiento. El Pentecostés es la prueba última de la deidad de Cristo y de su santidad. Primeramente, el Padre lo reconoció como justo al resucitarlo, porque si él no hubiera sido justo, no hubiera resucitado de la tumba. Pero luego el Padre lo glorifica al ascenderlo al cielo. Y por último, vuelvo a lo mismo, ahí no se acabó la historia en la ascensión. Por último, confirma el poder de su evangelio con el cumplimiento del Espíritu Santo. Si alguien hubiera dicho, Jesús, como bien lo dijo Gamaliel, si no mal recuerdo, mira, si es uno como otros líderes políticos o proféticos que se levantaron en nuestro tiempo, como en anteriores ocasiones ha ocurrido, dejas a sus discípulos hacer sus faramayas, hacer su culto. Al final de cuentas, esto se va a deshacer en un par de días, en un par un poco de tiempo se va a deshacer esto. ¿Por qué? Porque solamente es espectáculo, solamente todo el movimiento giraba en su líder y su líder murió. Así que si su líder murió, este movimiento está destinado a ser deshecho. Pero pasa el tiempo y resulta que los cristianos, en vez de deshacerse y hacerse menos, se hacen más. Y en vez de que ocurra que el movimiento muera, el movimiento crece. Y de repente los cristianos que eran vistos como ocultistas, como ignorantes, se vuelven hombres ilustres que defienden la verdad. Entonces vemos una transformación y que el legado de Jesús no se quedó en la tumba ni en la ascensión. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Siempre voy a tratar de hacer esa definición, porque el que vive en usted es el Espíritu Santo. Cristo vive en usted, pero es a través de la persona del Espíritu Santo. Ya vimos dos declaraciones. La primera declaración de pecado, la segunda declaración de justicia, pero la tercera declaración es de juicio. Y uno pensaría que, que esta es la declaración que debí de haber dicho al inicio, porque es la declaración más fuerte. Pero le pregunto, ¿juicio para quién? ¿Para quién será el juicio? Vamos a leer otra vez Juan 16, el versículo 11, si no mal recuerdo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, aquí Jesús no está declarando un juicio para las almas humanas, está declarando un juicio para el reino de las tinieblas. No sé usted cómo ve la cruz del Calvario, pero la cruz del Calvario es la estocada final sobre Satanás y sobre el reino de las tinieblas. No sé usted cómo ve el Evangelio, pero el Evangelio es una declaración no de guerra, sino una declaración de victoria, una victoria segura sobre el reino de las tinieblas. Y cuando llegue el día del Pentecostés, esa victoria se hace evidente a todas las personas. Por eso dice, convencerá al mundo de juicio, porque le demostrará a todo el mundo que el reino de las tinieblas ha sido destruido. Una vez le preguntaron a Juan el Bautista, más bien Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo o habremos de esperar a otro? Y Jesús le responde, díganle a Juan que los enfermos son sanados, que a los pobres es predicado el evangelio, que los ciegos ven, que los sordos oyen y que los mudos hablan. Y si pudiera
expandirse aún más esta descripción, porque los matrimonios son restaurados, porque los hijos son sanados, porque las vidas son restauradas, porque el cáncer se muere, porque la enfermedad se termina. La cruz del Calvario, el Evangelio, es la terminación del reino de las tinieblas que gobernaba sobre usted y sobre mí, para que ahora el reino de Cristo reine sobre usted y sobre mí. Imagínese estas escenas en las cuales hay una guerra y de repente se llevan exiliados o esclavizados o como, no me recuerdo el nombre, refugiados de guerra, no, ah, se me fue el nombre, pero que se roban personas del ejército ajeno, se los quedan ellos, y que de repente llegue el ejército, el ejército enemigo, los vence y recupera a esas personas, los rescata. Ajá, los tenían cautivos y los rescatan. El día del Pentecostés es una declaración universal. Los cautivos fueron rescatados. Esos cautivos que hablaban pecado cuanto pecado. Esos cautivos que hablaban incredulidad tras incredulidad. Esos cautivos que hablaban y decían, yo soy el más perdido, el más necesitado, el más pobre en espíritu. Ahora es el Ahora es ese hombre y esa mujer que declara las maravillas de Dios en el lenguaje de todas las naciones de la tierra. Ahora vemos a esas mujeres y esos hombres que estaban bajo la sombra del imperio de Satanás, enfermos, angustiados, atados a una enfermedad, siendo liberados. Porque cuando el reino de los cielos llega, el reino de los cielos no solo cambia el alma, sino también impacta el cuerpo, porque Dios también salva cuerpo, salva alma y salva espíritu. Entonces, la declaración que Dios hace con el día del Pentecostés es: mi bandera está aquí plantada. Estos son mi pueblo. El juicio sobre el reino de las tinieblas ya ha sido declarado, ya ha sido establecido. El reino de Satanás está terminando. El poder sobrenatural que en los hijos de Dios se manifiesta es una prueba de que el reino de los cielos ha llegado y que el imperio de la oscuridad está siendo destruido. El hecho en Mateo capítulo 28, los versículos anteriores al versículo 19 y 20 de la gran comisión, dice: y a los que creen en mi nombre, les seguirán todas estas cosas, en sus manos tomarán serpientes, si vieran cosa mortífera no les hará daño, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la consecuencia del pecado, la muerte? ¿Cuál es la consecuencia o ah, la causa de la muerte, la enfermedad? Lo que está diciendo: estos hombres y mujeres ya no se manejan en este reino de oscuridad. Estos hombres y mujeres ya se manejan en un reino diferente. Así que cuando llegue el día del Pentecostés, está haciendo una declaración pública. ¿Se acuerdan el día que Jesús fue bautizado y que viene sobre él? ¿Saben quién vino sobre él? Y cuando usted y yo somos bautizados en el Espíritu, ¿sabe quién viene sobre nosotros? ¿Y sabe qué fue lo que dijo el Padre cuando Jesús asciende de las aguas? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, el Padre dice exactamente lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Vamos a leer Romanos capítulo 8 al 10. Y quiero que veamos ahora este famoso pasaje de los dones espirituales, no desde la perspectiva simplemente bueno, no, nunca debemos de verla desde esta perspectiva,
pero dejemos de ver el espectáculo, dejemos de ver lo llamativo que son y enfoquémonos en el impacto que tienen sobre el reino de las tinieblas cada uno de estos dones espirituales. Vuelvo a lo mismo, vamos a leerlos desde este enfoque. Cómo cada don espiritual que leemos en Romanos 12 tiene un impacto grandísimo sobre el reino de las tinieblas. Cuando un hijo, perdón, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 8 al 10. Sí, sí. Desde 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 11. Como son dos, sí. 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro, porque a este es dada la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el Espíritu, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora vemos hijos que no solo se mueven en lo material, sino que se mueven también en lo sobrenatural. Esto es una característica de los hijos de Dios, que no se mueven solamente en lo material, sino en lo sobrenatural. Va a ser un problema esto, pero ni modo. Eh, los hijos de Dios nos manejamos en lo sobrenatural, no solamente en lo natural. Vemos entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la palabra de ciencia y sabiduría? El enemigo por años se ha dedicado a confundir a la humanidad, se ha dedicado a plantar mentira tras mentira tras mentira. Y no solamente a través de la filosofía y de los pensamientos humanos, sino que también ha motivado acciones que nosotros equivocadamente hacemos. ¿O qué acaso cree que Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron nomás porque se les ocurrió? También vino una tentación del enemigo. Y ahí vino una palabra de ciencia a través de Pedro y les dijo, oigan, ustedes guardaron dinero, ustedes no entregaron todo el dinero. Ahí vino una palabra de sabiduría, de ciencia. La palabra de ciencia y sabiduría es un ataque contra el reino de las tinieblas que plantea mentiras sobre cada uno de nosotros. La fe, ese enemigo que constantemente nos está eh, recordando que nuestro Dios no es todopoderoso o que nos quiere plantar la duda o que nos quiere llevar a una racionalización de la situación para olvidarnos del Señor. Y ahí viene el Espíritu trayendo una fe sobrenatural, que no es la misma fe
que usted y yo tenemos. Vemos cómo el Espíritu también nos lleva a tener dones de sanidades, que muchas veces, muchas enfermedades no son causadas por cuestiones físicas o anatómicas, sino que son causadas por opresión demoníaca. El hecho de que seamos usados para el don de sanidades desarrollando ese don de sanidades es una manifestación de que el reino de las tinieblas ya no tiene poder sobre el cuerpo humano. Vemos entonces también el hacer milagros, cómo Dios toma potestad sobre toda la creación. Más bien siempre ha tenido esta autoridad Él, pero el enemigo, como bien lo comentamos en Juan capítulo 16, es el príncipe de este mundo, pero su gobierno de maldad está llegando a su fin. Vemos un cumplimiento parcial en la cruz del Calvario que espera el cumplimiento final en la guerra final sobre él. Los milagros nos muestran que nuestro rey tiene autoridad en este mundo, el cual somete las leyes naturales a su realeza. La profecía es la palabra de verdad que rompe con todo pecado, rebeldía y engaño del enemigo. El discernimiento de espíritu nos hace ver que vivimos en un mundo donde existe una tensión entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el discernimiento nos hace diferenciar a los que pertenecen a cada uno de este bando. El hablar e interpretar en lenguas es la comunión, es la comunicación espiritual del reino. Dios habla espiritualmente y el discípulo le responde espiritualmente. Ante el día del Pentecostés, como les decía, es un testimonio de tres cosas. Es un convencimiento de pecado, es un convencimiento de la justicia de Cristo, de la deidad de Cristo, pero también es una declaración de juicio contra el reino de las tinieblas. ¿Y qué ocurre cuando, cuando ocurren ese tipo de cosas? Estos derramamientos sobrenaturales sobre los hijos y las hijas de Dios, ocurre un efecto, el arrepentimiento. Si usted investiga todos los avivamientos que ha habido sobre la historia, siempre se lleva al arrepentimiento. Uno podría pensar, no, pues se fundaron muchas iglesias, sí ocurre, pero no es lo principal. Uno podría pensar, algún personaje de algún pastor, algún maestro salió a relucir. Ninguno sale a relucir. Uno podría pensar que en un avivamiento cristiano que a lo largo de la historia o de los más recientes, grandes ministerios de alabanza o de misiones salieron como tal, no. El último avivamiento que hubo grande fue el de Azusa Street, el que se puede comprobar con cuántas denominaciones salieron de ahí, cuántos ministerios independientes salieron de ahí, lo que se logró, o sea, literal fue una reforma a la teología. Pero todo llevó a un arrepentimiento. Cuando eh, Pedro termina su primer discurso, hay una palabra que dicen los judíos. Después de que Pedro les comprueba su pecado, la justicia de Dios y el juicio sobre el reino de las tinieblas, dicen lo siguiente en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora que el Espíritu está sobre nosotros, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Si alguien algún día les dice, pero ya no están vigentes esos dones del Espíritu, pues usted tiene varias formas de responderle. Realmente, ¿quién es bautizado en el Espíritu Santo? ¿Quién ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo? No me vas a venir a decir a mí que ya no están vigentes porque es algo que yo ya viví. Esa es la primera respuesta que usted puede dar. La segunda respuesta que usted puede dar es una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que los dones espirituales cesaron? No, pero es que en este tiempo ya no los vemos. Ese es un análisis que hace poquito hicimos ahí en el instituto. Y sí es cierto, por qué ya no vemos tanto? ¿Porque se acabó ese tiempo de Dios? ¿O será que la iglesia se calmó un poquito de su búsqueda intensa por el Espíritu Santo? ¿A qué le va usted? ¿A que no necesitamos ahorita esos dones? ¿O a que ahorita la iglesia bajó su búsqueda constante? ¿O habrá otra opción? He pensado y esas son las 2 razones más fuertes, que en la soberanía de Dios Él haya querido que en este tiempo ya no haya tanta manifestación, como habrá quien diga, es que Dios quiere que seamos poquitos, porque en su soberanía somos el número de salvos que Él quiere que seamos. ¿O qué será? ¿O será que la iglesia nos hemos vuelto un poco laxos, flexibles? Eh, Hemos tomado una teología más, ah, comprensiva. Dios comprende, Dios comprende, Dios sabe. O bien una teología más de sustitución. Pues no tengo esto, pero tengo lo otro. ¿Será acaso eso? ¿O qué será? No sé. Es algo que sí es un dilema del tiempo moderno, que no solamente yo me lo pregunto, sino muchas otras más personas nos lo preguntamos, ¿por qué será? De que están vigentes, porque el que quiera fuego del Espíritu Santo lo va a tener, porque Dios no lo va a dar con acepción de personas. El que quiera tener el fuego del Espíritu lo va a tener. Pero ¿será acaso que no lo deseamos? Un maestro me respondió eso y me dijo, es que la iglesia no lo desea. Y concretamente los adolescentes y los niños no lo desean. ¿Y por qué? Porque no lo ven en nosotros como adultos. Antes era aspiracional el bautismo del Espíritu Santo. Aspiro a ser como este hombre usado por Dios. Aspiro a ser usada como esta mujer usada por Dios. Y ahora para los niños y para los adolescentes no es aspiracional eso, porque no lo ven en nosotros como adultos. Y yo sé que hay una oración escapista en la cual decimos, Dios traiga un avivamiento en la próxima generación. Lo puede hacer, pero siempre, para que ocurra eso, tiene que haber una división. Viendo la historia de la iglesia, para que ocurra un avivamiento de ese nivel que muchas veces hemos estado pidiendo, se van a tener que separar rotundamente de nosotros, porque al calor no le gusta el frío. O usted se calienta o no sé qué hacemos. No sé si me voy a entender con esto. ¿Me explico o no me explico? Sí, así es. Entonces, el resultado natural de ser convencido de pecado, de la deidad y del señorío de Cristo, y al ver la victoria sobre el reino de las tinieblas, el fruto natural es el arrepentimiento de corazón. Las manifestaciones del Espíritu Santo sirven como comprobación de la fiel predicación del evangelio. El corazón debe creer primero para que luego el ojo vea las manifestaciones de Dios.
para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, reciban la vista. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Perdón, le dice al paralítico, no al ciego, al paralítico. El paralítico viene, lo bajan de allá del techo, lo traen ante la presencia de Jesús pues obviamente le presentan la situación y lo que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. No le dice te sano, dijo tus pecados te son perdonados. Y la gente se empieza a molestar, los líderes religiosos, y le dicen, oye, ¿qué autoridad tienes tú para perdonar pecados? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, eres sano, levántate, toma tu lecho y anda. Pero fíjese cómo fue la situación. La comprobación de la autoridad de Dios fue a través del milagro. El milagro no fue para generar una fe, sino simplemente para confirmar que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Así que, si usted me pregunta, ¿necesitamos el poder del Espíritu en este tiempo? Rotundamente sí. Mucho lo necesitamos. Demasiado lo necesitamos. Hay ocasiones, mis hermanos, ¿quién ha dicho alguna vez, no sé cómo abordar a mi hijo, no sé qué decirle, no sé ni cómo hacerle, porque cuando le hablo se enoja, porque no sé ni cómo tratarle y cuando le presento a Cristo se vuelve el ateo más recio? ¿Quién alguna vez lo ha dicho? Usted necesita discernimiento, usted necesita una palabra de sabiduría. ¿Quién ha dicho, tengo esto que quiero hacer para Dios, pero no puedo, no sé cómo le voy a hacer, no tengo los recursos? Usted necesita el don de fe. ¿Quién ha dicho alguna vez, necesito predicarle el evangelio a esta persona, pero esta persona está enferma? Señor, en tu voluntad, que ocurre el milagro. ¿Me explico? La iglesia necesita tener poder para este tiempo. La iglesia no puede estar sin poder, porque vuelvo a lo mismo. La iglesia comienza el día del Pentecostés, porque la iglesia sin poder no es iglesia. La iglesia con poder es la definición de iglesia, porque la iglesia es sostenida por el Espíritu Santo. El centro de nuestra iglesia es Cristo. La fuerza de nuestra iglesia es el Espíritu Santo. Mis hermanos, pónganse de pie. Me gustaría estar orando